Jorge Capitanich, jefe Muy buenas de... tardes a todos y a todas. En virtud de que hoy iniciamos el proceso de negociación salarial en el ámbito de las paritarias promovidas en el marco de la Ley 26.075, artículo 10, finalmente nosotros solamente expusimos respecto a que se habían manifestado cada una de las partes, los gremios paritarios y nosotros, y no hubo un acuerdo. Y no dimos a conocer la propuesta emanada del Poder Ejecutivo Nacional. Como ustedes saben, y lo repito, y lo he repetido insistentemente, pero es bueno tenerlo en cuenta, las paritarias nacionales sirven para fijar un piso, o sea, un salario inicial para los trabajadores docentes. Hoy existe un nivel inicial de percepción de ingresos docentes equivalentes a 3.416 pesos, que abarca tan solo al 2% de los trabajadores docentes de toda la República Argentina. En consecuencia, el Estado Nacional invierte, desde el Fondo Nacional de Incentivo Docente hasta la compensación salarial correspondiente, una suma aproximada a los 5.000 millones de pesos por año que transfiere a las jurisdicciones provinciales que son empleadoras. Esto es una cuestión muy importante. Nosotros, desde el Estado Nacional, no fijamos los procesos de negociación salarial de cada una de las jurisdicciones. Son las jurisdicciones que como empleadoras establecen los mecanismos desde el punto de vista salarial. Estas paritarias solamente establecen el salario inicial. Entonces, la oferta nuestra sobre 3.416 pesos de salario inicial fue la siguiente. Un 12% de incremento a partir del mes de marzo, que lleva el salario inicial a 3.825 pesos, con una suma fija de 1.000 pesos en concepto de presentismo a pagarse en el mes de junio. Y adicionalmente el salario del 12% inicial más 5% y 5%. 5% en agosto y 5% en noviembre. Eso implica un porcentaje equivalente a 22%. Para lo cual el salario inicial de 3.416 pesos va a 3.825 en marzo, a 3.996 en agosto y a 4.167 pesos en el mes de noviembre. Pero, efectivamente, considerando los 1.000 pesos de junio y los 1.000 pesos de diciembre en concepto de presentismo, la percepción de ingresos totales alcanzará a 26,8% en tanto y en cuanto se distribuye en la asignación correspondiente mes a mes. Entonces, en definitiva, si uno toma el prorrateo para aquellos trabajadores docentes que concurren efectivamente a las aulas y en consecuencia tienen el presentismo, percibirían en promedio hasta 4.333 pesos en el mes de diciembre del año 2014. Esa es la cuestión y esa es la propuesta. Vuelvo a insistir. 3.416 pesos de salario inicial con 12, 5 y 5% de incremento. O sea, 3 cuotas, una de 12%, otra de 5% y otra de 5%. La de 12% en el mes de marzo. Eso lleva el salario inicial a 3.825 pesos. Luego otra cuota del 5% en agosto, lleva el salario inicial a 3.996 pesos. Y a su vez otra cuota del 5% que lleva el salario inicial a 4.167 pesos. Pero a su vez, en concepto de presentismo, 1.000 pesos en el mes de junio y 1.000 pesos en el mes de diciembre. ¿Esto qué significa? Que el trabajador docente que concurre regularmente a su trabajo percibe en el año 2.000 pesos y logra un salario inicial equivalente a 4.333 pesos para el mes de diciembre del año 2014. Es muy importante remarcar esto en virtud de lo siguiente. El presupuesto educativo es equivalente al 6,47% del Producto Interno Bruto. Y a su vez, las provincias argentinas, en virtud de las mayores transferencias nacionales, han generado una inversión significativa en materia de salario docente. El salario docente ha tenido un incremento equivalente a 832,85%, tomando diciembre del año 2003 a
la fecha. Eso equivale a decir que ha tenido una recuperación en el poder adquisitivo del salario en términos reales, tomando el peor índice, o sea, el índice del Congreso, más desfavorable para los cálculos de poder adquisitivo del salario por parte del gobierno, implica 71% de recuperación del salario real. En consecuencia, esto se inscribe en un conjunto de políticas educativas que tienen que ver con el plan de capacitación para 17.000 escuelas en todo el país que se inició en el mes de febrero del 2014 dentro del acuerdo paritario, el plan de educación obligatoria del 2012 al 2016, la distribución de 67 millones de libros, yo había dicho hoy 5, pero 5 para algunas jurisdicciones, 67 millones de libros es efectivamente la inversión en educación para garantizar efectivamente los mecanismos de acceso a la educación de las personas. 3,8 millones de netbooks distribuidas y la proyección con ANSES es de llegar a 4,8 millones de netbooks 2014 y parte del 2015, 2.000 aulas que son digitales, 1.800 millones de inversión en materia de educación técnica en el año 2014 de acuerdo al esquema programado, 2.000 playones deportivos. Hay una inversión muy significativa entre escuelas nuevas y ampliadas en cerca de 2.000 y si uno toma los recursos provinciales entre ampliaciones, refacciones y nuevas escuelas en aproximadamente entre 5 a 10.000 de acuerdo a cómo se registran los mecanismos de inversión y obviamente también todo lo que significa aulas móviles e inversiones de distinta naturaleza. Por lo tanto, esa es la propuesta que nosotros formulamos oportunamente. No hubo acuerdo con los gremios y pasamos a un cuarto intermedio, efectivamente, para regresar el día lunes o martes, eso vamos a definirlo con precisión con ellos, a los efectos de continuar con esta oferta. Pero lo importante es insistir en esta cuestión. Nosotros consideramos que la inversión en educación que ha realizado la República Argentina, obviamente la coloca como el país líder en América Latina y uno de los países que más invierte en educación en el mundo. Y esa inversión se tiene que traducir en calidad educativa. Y para que haya calidad educativa es necesario establecer la continuidad de clases. ¿Esto qué quiere decir? Que el alumno pueda concurrir regularmente todos los días a clase y el trabajador docente obviamente lo pueda hacer. Y en ese contexto nosotros entendemos que el mejor incentivo es instrumentar vía presentismo la capacidad para garantizar que el trabajador docente lo pueda hacer. Así que quedo 3 preguntas para contestar sobre el mismo tema, así lo vemos. Sí, ministro Liliana Franco de Ámbito y Radio Rivadavia. No me quedó claro, a fin de diciembre el sueldo básico del docente va a quedar en 4.167. Sí, a ver. Sí, no, porque no, 4.167 con los porcentajes, y si tomo el prorrateo de la percepción de los 2.000 pesos en el año, son 4.333. ¿4.000? 333. Sí, pero eso es una suma adicional. ¿No? Claro, no es una suma que tiene que ver con presentismo. Entonces, concretamente, el docente va a recibir en marzo los 3.825, si aceptan la propuesta, más los 1.000 pesos en concepto en el mes de junio. En junio recién. Y después, o sea, cumpliendo efectivamente los requisitos de presentismo, 1.000 y 1.000. Okay. O sea, 2.000 pesos adicional de percepción en el año, cumpliendo el requisito de presentismo, que es un principio básico y esencial de la calidad educativa. Eso da un incremento en total de 26,8, como usted dijo. Sí, eso si uno computa, sí, efectivamente, la suma fija por presentismo en términos de cómputo prorrateado por mes. Pero en general, la pauta es equivalente al 22% distribuido en 3 cuotas. La pregunta entonces concreta era simplemente para clarificar los números. Los docentes ya dijeron que no estaban de acuerdo y hubo un cuarto intermedio, como usted explicó. El gobierno, si los docentes vuelven en su postura de no aceptar este número, ¿tiene otra propuesta para hacer o directamente se va a fijar como por decreto, como usted explicó hoy por la mañana? Bueno, ellos efectivamente nos plantearon sus respectivas propuestas. En primer lugar, quiero decir enfáticamente que nosotros consideramos absolutamente imposible de satisfacer demandas que tienen que ver con el 61% o eventualmente el 35%. Eso es una posición clara
y definitiva. Entendemos que un cuarto intermedio implica una oportunidad para acercar posiciones. Acercar posiciones significa un modelo razonable de negociación. ¿Cuál es el modelo razonable de negociación? Nosotros tenemos que establecer un salario inicial con los incentivos necesarios para que cada una de las jurisdicciones pueda cerrar una negociación. Pero vuelvo a insistir, para que el pueblo argentino sepa, esto tiene que ver con un incentivo, presentismo, que es la garantía de la calidad educativa, porque no hay posibilidad de tener calidad educativa con tamaño y nivel de inversión si no hay continuidad en los días de clases. Y a su vez, y lo que me parece más importante, es que esto tiene que ver también con la capacidad de financiamiento. Entonces, no es lo mismo ocupar un cargo durante todo el tiempo que ocupar 3 cargos, porque el costo es adicional y no tenemos continuidad de clases al frente del aula. Entonces, creo que ese es el concepto esencial que nosotros estamos planteando. Pero es solamente, este salario inicial es para el 2% de los trabajadores docentes de la República Argentina. En todas las jurisdicciones existen distintos mecanismos, porque la estructura del salario docente difiere. En algunos casos tiene salario básico, en otros casos tiene dedicación exclusiva, en otros casos tiene bonificación por zona desfavorable. A su vez eso se puede sintetizar en un valor punto. Por cada punto tiene un efecto sobre la estructura salarial que percibe un trabajador docente. Entonces, lo que nosotros formulamos es un salario inicial como base para que los gobernadores en las provincias argentinas, que forman parte como empleadores de su responsabilidad para establecer los mecanismos de asignación de recursos, lo puedan hacer. Ministro Mariano Barrio, de La Nación, ¿cómo le va? Bueno, usted habló de un porcentaje del 26%, terminando diciembre. De aquí a diciembre sería un porcentaje de aumentos escalonados, pero menores a ese. ¿Cuál fue concretamente la propuesta o la exigencia de los gremios docentes? Eso es una pregunta. Y la segunda sería, si los docentes no aceptan la propuesta, como dijo mi compañera, ¿va a haber decreto? Y si hay decreto y hay paro, ¿cómo va a garantizar el gobierno el comienzo de las clases? Mire, el Estado Nacional no es empleador. Esto tiene que ver con el salario inicial, que implica que cada uno de los gobernadores provinciales va a poder establecer su mecanismo de negociación particular. De hecho, las clases no empiezan todas el próximo 5 de marzo, sino que hay algunas jurisdicciones que empiezan el 26. Y algunas de estas jurisdicciones obviamente ya han establecido un mecanismo de acuerdo para la fijación del salario. Por lo tanto, vuelvo a insistir, abarca el 2% de los trabajadores docentes y abarca efectivamente el salario inicial. Aquí hay una cuestión que muchas veces existe como confusión. Toman el aumento del salario inicial como porcentaje y la verdad es que puede ser una suma fija que fija un valor, pero que no necesariamente es un parámetro para la negociación salarial. Entonces, concretamente, los gremios creo que le han formulado públicamente sus propuestas. O sea, trabajaron con un valor para el año, una creo que es 4.890 pesos y otra es de más de 5.000. O sea que en porcentaje da una cifra sustancialmente superior a lo que se pueda pensar como razonable. Y nosotros consideramos que es muy importante tener varias cuestiones. Primero, que los niños, adolescentes y jóvenes puedan concurrir a clases. El Estado Nacional ha hecho un esfuerzo extraordinario. 12 puntos del Producto Interno Bruto se destina a la seguridad social. El 50% del presupuesto público nacional es seguridad social. ¿Saben para qué? Para que niños, adolescentes y jóvenes tengan la perspectiva de percibir la asignación universal por hijo, que garantiza su concurrencia a la escuela y también con el certificado de vacunación correspondiente, para que nuestros hijos puedan criarse sanos y educados. ¿Eso qué implica? Implica una gran inversión en materia de inclusión social educativa, desde la asignación universal por hijo hasta la infraestructura escolar, hasta libros, hasta netbook. Todo eso ha generado un enorme nivel de impacto en la inclusión social educativa, con gran inversión del Estado Nacional y también de los Estados provinciales. Ahora
tiene que ver con un debate sobre la calidad educativa. Y la calidad educativa tiene varias aristas, aparte de la inclusión propiamente dicha, de la alimentación y de la salud, que hace al niño, adolescente y joven, también tiene un gran debate respecto a la necesidad de tener días de clase, continuidad en días de clase. Para tener continuidad de días de clase, lo que necesitamos es que el alumno concurra todos los días y pueda ver a su maestro o maestra, o profesor o profesora, todos los días al frente del aula. Ese es un gran debate en la República Argentina. Se pueden debatir mecanismos y perspectivas salariales, pero también entender que el salario es diferente de acuerdo a la característica de cada trabajo y de cada responsabilidad. Por lo tanto, ese es nuestro desafío. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Efectivamente, tenemos la opción de ponernos de acuerdo con análisis que nos permita generar entendimientos a partir de la próxima semana, o eventualmente corresponde al Estado Nacional formular la propuesta de un modo unilateral, porque es el salario inicial que fija las condiciones paritarias para las distintas jurisdicciones provinciales. Sí, sería un decreto. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a este tema. Muchísimas gracias y eso es un tema que compete a cada una de las jurisdicciones. Nosotros obviamente generamos las condiciones de salario inicial y después cada gobernador será encargado de las negociaciones para que en función de ello pueda establecer los mecanismos de negociación en cada jurisdicción. Ahí entonces los anuncios de Jorge Capitaniche, el jefe de gabinete, dando detalles de lo que fue la reunión hoy de paritario docente.